Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. De regreso en Cátedra Médica, hoy un martes que dedicamos a la pediatría, conversando con la doctora Jessica Echevarría. Hablamos sobre enfermedades respiratorias en los pacientes pediátricos. Si usted tiene alguna situación en casa que necesita consultar, recuerde que las líneas están abiertas. Son 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. 50% de las consultas de pediatría pues corresponden a enfermedades respiratorias. Doctora, ¿cómo nosotros podemos cambiar esa realidad? ¿Cómo podemos modificar eso desde la casa? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros niños se nos enfermen de tanto? Porque 50% de cada visita al pediatra, entonces dice usted que es asociado a estos problemas. Sí, bueno, la prevención empieza desde casa, primero cuidando el ambiente, la humedad, si hay presencia de un fumador en la casa, pues tratar de eliminar eso, mantener el esquema. Sacamos al fumador. Exacto, los fumadores hay que sacarlos, claro. Lamentablemente así es. Manteniendo un esquema de vacunación actualizado, tratando de mantener una alimentación lo más balanceada, lo más natural posible. Practicar el ejercicio con los niños, que los niños se mantengan activos, que tengan que puedan salir al aire libre también, y todo eso pues es la forma de prevenir. Enseñarlo que si van a toser, que se cubran la boca, no llevar los enfermos al colegio cuando están enfermos, porque entonces ahí van a seguir propagando los virus. Y esa es la forma de prevenir. Ya. El tema de la higiene básica, lavado de las manos, eso impacta. Hemos visto, por ejemplo, que esta práctica, Lizania, estábamos conversando en un programa pasado y veíamos que esa acción de lavarse las manos, solamente lavarse las manos, fue un programa interesantísimo que hicimos con tanto el doctor Báez, con la doctora... la esposa del doctor Báez, un programa interesantísimo. También tuvimos desde Santiago una intervención sumamente interesante. Veíamos que la sola implementación del lavado de las manos por el personal sanitario, tanto médico, enfermera, a la entrada en el pase de visita y a la salida, esa sola acción provocaba ya una mejoría en la propagación o en el control de las enfermedades infecciosas. Definitivamente. Sí, así es. En ese sentido, doctora, nos gustaría que pudiéramos dejar también recomendaciones por lo que le planteaba al inicio de este caso, por ejemplo, de las madres que acaban de dar a luz, que tienen sus bebés recién nacidos. Sabemos que la gente es muy dada a ir a visitar, a conocer al bebé, y en estas condiciones en las cuales nos encontramos, donde hay tantos virus y donde tenemos virus importantes como COVID e influenza, ¿qué medidas debe tomar una mujer que acaba de dar a luz para poder proteger a ese bebito que sabemos que es más susceptible que los demás porque acaba de nacer? Sí, mira, explicarle a la familia, a los amigos que están, ¿verdad?, muy contentos si quieren ir a conocer ese nuevo miembro de la familia, que no acudir si tienen síntomas de gripe, si tienen síntomas respiratorios, no acudir. Si acuden, que acudan con mascarilla, con lavado de manos y tratar de respetar pues la distancia de ese bebé. Importante. 809-682-9850, recuerde la línea de contacto nacional, y 833-380-0062. Doctora, sabemos que en el caso de los pacientes adultos que tienen ciertas condiciones de base como alguna enfermedad cardiovascular, diabetes, pacientes que son trasplantados, deben tener ciertos cuidados ante estos virus que circulan en este momento. En el caso de los pacientes pediátricos, ¿cuáles son esas condiciones en las cuales nosotros debemos tener más precaución para evitar quizás complicaciones mayores de salud en estos pequeñitos?
Mira, para evitar la infección, pues como te digo, las medidas son iguales. La prevención, evitar, si sabemos que estamos ahora con una alta circulación de estos virus, pues tratar de no exponerlo, a llevarlo a lugares cerrados, donde va mucha gente, donde hay mucho hacinamiento, pues tratar incluso hasta de no llevarlos en estos momentos. Y el lavado de manos, el protegerlos, educarlos en cuanto al uso de la mascarilla, el lavado de las manos, eso es importante en la prevención. Sabemos que en República Dominicana y cada oportunidad que tenemos de plantear esto, nos gusta que de la mano de los especialistas, la gente que nos escucha pueda recibir la orientación adecuada. El dominicano es muy dado a prepararse sus respectivos remedios naturales, sobre todo cuando se trata de estas gripes malas que andan, como dicen en el pueblo. Entonces, la recomendación en el caso de los pacientes pediátricos, porque sabemos que comienza entonces la abuelita a sacar el aceite de coco, a sacar la miel, a sacar la sábila y a comenzar a preparar todos esos remedios para tratar la gripe en casa. Recomendación, doctora, ante esta práctica. Mira, tener en cuenta, en caso de la miel que recomendaste, hay que recordar que no debemos dar miel a los niños menores de 1 año. No deben consumir por el riesgo de botulismo. ¿Y por qué? Por el riesgo de botulismo. ¿El botulismo? Sí. ¿Qué es eso, doctora, el botulismo? No, que los bebés no tienen la defensa a nivel intestinal y pueden contraer esa enfermedad. ¿Y qué es el botulismo? Entonces, no se debe dar la miel en menores de 1 año. El uso de tés, tisanas, que es bastante frecuente, pues muchas de esas hierbas que usamos pues son tóxicas para los recién nacidos, para los niños, y eso tampoco debemos usarlo. O sea que no se puede dar té. ¿Hasta qué edad, doctora? Porque hay gente que le da té al bebé recién nacido para que, es que no se debe, los gasecitos y no sé qué cosa. Es que no deberían. Porque hay tú riesgo. no sabes la concentración que le estás dando de eso y que en la mayoría de los casos resulta tóxico. Entonces, que esos remedios caseros es mejor no utilizarlos. Ahí está la información para que entonces no compliquemos aún más la salud de los más pequeñitos. ¿Cuál es el manejo adecuado que debe darse, doctora, atendiendo al tipo de virus que esté afectando al paciente cuando ya es identificado en consulta? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tratamiento y el manejo adecuado que debe darse? Mira, todo va a depender de los síntomas que presenten los pacientes. Los virus son autolimitados y regularmente no requieren ningún tratamiento en específico para atacar eso. O sea, cuando decimos autolimitado es que usted haciendo Exacto. o no haciendo lo mismo. Se va a curar. Ellos se van a parar. Exacto, ya. Sí. Entonces, muchas veces tratando de dar esos medicamentos que venden como antigripales, que no son antigripales, simplemente son cócteles de medicamentos para tratar los síntomas que ocasionan la gripe. Muchas veces pues dando eso ocasionamos más daño que mejoría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos suprimiendo hasta mecanismos naturales de defensa del cuerpo. El cuerpo mismo tratando de defenderse, tratando de eliminar ese agente y uno lo que está es frenando. Por ejemplo, el tema de la tos. Sí, para poner un ejemplo, el tema de la tos. ¿Hasta qué punto el eliminar la tos puede ser un problema, doctora? Bueno, la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo porque el cuerpo está tratando de expulsar moco, expulsar ese agente que está causando el problema. Entonces, si tú la suprimes, tú estás quedándote con esas secreciones atrapadas ahí, quedándote con ese agente ahí, entonces así no vas a mejorar. Eso puede complicar el cuadro. ¿Y en qué momento usted como pediatra trata la tos? Bueno, va a depender, es que la tos no se trata. Tú no quitas la tos, tú quitas y un niño que está tosiendo lo que te causa la tos. Porque, por ejemplo, a la consulta te puede llegar un niño con el único síntoma de que está tosiendo y cuando tú lo examines, el niño está en una crisis de broncoespasmo, o sea, está apretado. Exacto. Entonces, ahí tú darle un medicamento para la tos no es la solución. No resuelve el problema, sino el tratar la base, que es la crisis de broncoespasmo. Exacto. Ahora, si hablamos de un cuadro donde es un resfriado común, donde si la madre tú lo examinas, no tiene ningún dato que te dé una alerta, y ya luego de tú examinarlo y la madre te dice que no lo deja dormir la tos, pues ahí sí tú empleas medicamentos para disminuir la tos, porque le está afectando ya la calidad de vida de ese bebé. Pero siempre hay que examinar, porque uno no trata la tos, sino la causa de la tos. Doctora, y si alguna familia entonces decide, escuchando quizás de que ese virus
se va a curar, le dé medicación o no le dé medicación, y ese paciente comienza a complicarse. ¿Hasta qué punto entonces debe estar pendiente la familia o a cuáles manifestaciones extras que puedan quizás complicar un virus respiratorio y que ese paciente pueda llegar a hacer una neumonía o una condición más compleja y más difícil de tratar? Claro, siempre estar pendiente a todos los síntomas que va presentando el niño. O sea, cada cambio que va haciendo, cómo va su estado general, cómo van esas fiebres, cómo va esa tos. Y siempre estar atento y estar informándolo al médico para ver en el momento, porque por ejemplo yo lo puedo ver hoy con 2 días de cuadro que prácticamente esté bien, pero mañana ese cuadro ha cambiado totalmente y ya está complicado. O sea, exacto, hay que mantenerse en comunicación, educar al familiar para desde que ese bebé que estaba mejorando o que tiene un cuadro que era leve, cambió a un cuadro más severo. Ya, doctora, que normalmente nuestros niños, tenemos por ejemplo, que comparten habitación. Comenzó con un proceso respiratorio. ¿Y qué medidas en ese escenario se debe realizar para tratar de limitar el problema quizás a lo más que se pueda? ¿Cuáles son esas medidas a nivel ya dentro de la casa? Bueno, en el caso de, me pregunta si hay varios hermanos. Sí, y se comparte habitación y se comparten muchos espacios. Entonces, si existen facilidades, se recomienda aislar al niño que tiene un proceso respiratorio de los otros. ¿Cuál es la dinámica? El uso de mascarilla dentro de la casa. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, todo depende del cuadro, porque por ejemplo, si tipificamos un agente como el COVID, la influenza, que son altamente contagiosos, sí se recomendaría tratar de mantener la distancia lo mayor posible. Sí. En el mismo, dentro de la misma casa, claro está, estamos hablando de niños, que también aparte tenemos que cuidar la salud mental. No podemos aislar a un niño en una habitación y de ahí no me salgas si no tienes contacto con más nadie, no puedes jugar con tu hermano. Tampoco podemos hacer eso, porque tenemos que cuidar también la salud mental. Exacto, pero el uso de las mascarillas, por ejemplo, a los que no están afectados, ¿se recomienda esto? Sí, se puede recomendar. Sí. Yeah. Doctora, hay casos de pacientes que tienen condiciones de base como el asma. ¿Qué cosas debe tomar en cuenta una familia? Porque, por ejemplo, yo tengo una amiga muy cercana y sus 4 niños son asmáticos. Cuando estos virus están circulando, ella está de cabeza porque se le enferma uno, ese se sana, entonces sigue el otro y es complicado manejar toda esta situación en una familia donde hay pacientes que ya tienen una condición de base. ¿Qué medidas tomar en cuenta? Sí, mira, sin duda alguna que estas enfermedades respiratorias son un gatillo, un desencadenante para una crisis en un paciente ya con una condición de base, un paciente asmático. Eso es, agarró un virus, eso es lo más probable que va a ser una crisis de broncoespasmo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Tratar de tener, si requiere su tratamiento de base, o sea, tener su enfermedad lo más controlada posible. Es lo más recomendable, que tratar de que siempre tenga su enfermedad lo más controlada posible, porque es algo que sí no lo podemos evitar. En ese sentido de que habla de tener toda su medicación, sabemos que hay mamis que guardan esa indicación que le dio el pediatra hace 1 o 2 años y tienen eso ahí guardadito para cuando el niño vuelve a hacer esas crisis que usted menciona. ¿Es correcto comenzar a medicar a un paciente pediátrico en casa? Porque eso me lo recomendó el doctor hace 1 año, 2 años, y yo ya sé lo que el doctor le va a poner, entonces lo manejo en casa. O porque se lo dieron al vecino, porque se lo indicaron al amigo. No, mira, cada caso es diferente. Tú puedes tener una condición hoy y el mes que viene hacer otro cuadro similar y no ser lo mismo. Entonces, los medicamentos van a ser no necesariamente van a ser lo mismo. La dosis puede ser que ni siquiera sea la misma, o la frecuencia, la forma en que te van a dar ese medicamento en esta ocasión no va a ser la misma. O sea que eso no es recomendable, o sea que no lo hagan. Doctora, hay otras condiciones como la bronquiolitis. ¿De qué se trata y cómo manejar a los pacientes? ¿Cuáles son las características de este virus o las manifestaciones que puede presentar el paciente pediátrico en este caso específico? Mira, la llamada bronquiolitis es definida como el primer episodio de dificultad respiratoria en un bebé. O
sea, con que tenga sibilantes. O sea, que eso se da en los más pequeñitos. En menores de 2 años. Okay. Es llamado, al primer episodio se le llamamos bronquiolitis y puede estar causado por diferentes virus. Por el virus sincitial respiratorio, que es el principal agente causal, por rinovirus, o sea, puede ser causado por diferentes virus, pero es la primera, esa primera enfermedad respiratoria con compromiso respiratorio, con dificultad respiratoria que presenta un niño menor de 2 años. Y esa primera crisis, usted dice menor de 2 años, pero se pudiera dar ¿a partir de qué edad? Después del nacimiento de ese bebé. ¿En cualquier momento? Sí, en cualquier momento. Regularmente casi siempre después de los 2 meses lo pueden hacer. Usted hablaba, doctora, de que el manejo de un paciente que llega con una enfermedad respiratoria va a depender de cuántos días tiene cursando con el virus y todo lo demás. Lo que usted está viendo en consulta es que los padres están llevando a los niños cuando tienen 1 o 2 días con fiebre quizás, con tos, o ya llegan después que tienen 1 semana, 2 semanas con el virus y ven que no pueden controlar quizás las manifestaciones, o que tienen muchos días con fiebre y han intentado manejarlo en casa, o cuando llega ya está muy medicado, quizás con diferentes jarabes. ¿Qué está viendo usted en consulta? Bueno, yo creo que cada quien educa a sus pacientes. Sí, okay. Yo trato de hacer eso, de siempre decirle no me le des nada sin antes decírmelo. O sea, no empiecen a darle medicamentos sin antes decirlo. Y comunícate inmediatamente, presenten algunos síntomas, pues mantente en comunicación. Entonces, en el momento en que haya que acudir para una evaluación, pues se acude. Pero nunca automedicar, ni esperar, ni darle largas para ver si mejora solo, no. Siempre es bueno acudir de forma temprana. Y no automedicar, no usar antibióticos. Los virus o sea, los antibióticos no matan esos virus. Incluso podemos causar daño, perpetuar, hacer un círculo vicioso, porque estamos, como dije al principio, matando esa microbiota intestinal, esas microorganismos, hongos y bacterias que nos defienden, y entonces estar más predispuesto a tener otra infección viral, claro, incluso entonces, más severa. Por eso es la recomendación aquí en cada oportunidad que tenemos de que usted no se automedique, mucho menos cuando se trata de los pacientes pediátricos, porque ponemos en riesgo la salud de nuestros niños. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos en breve aquí en Cátedra Médica.